Uno de los hechos que despierta las más acaloradas discusiones en Venezuela y la Nueva Granada es el de la separación de Venezuela de la llamada Gran Colombia, la disgregación de lo que se proyectaba como un poderoso estado en Suramérica conformado por la actual Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá fue mucho más que una simple fragmentación territorial. Una historia llena de grandes aspiraciones, intrigas, problemas gubernamentales y conflictos sociales que tiene entre sus protagonistas a los generales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, José Antonio Páez y muchos otros hombres que anhelaban o rechazaban el proyecto de una gran nación que regiría los destinos de esta región. Fue este también el nacimiento y fundación de la actual República de Venezuela y, consecuentemente, de la actual República de Colombia. Acompáñanos a conocer la historia de la Gran Colombia y del movimiento que llevó a su separación y el inicio de una nueva época. Les habla Reinaldo Carrillo Vilches y para los que han preguntado cómo apoyar a la nueva enciclopedia, les traigo la noticia de que hemos creado un Patreon con documentales exclusivos sobre los temas más polémicos, con seminarios en vivo impartidos por nosotros y con varios beneficios más. Su apoyo es fundamental para mantener este proyecto con vida. Abajo pueden conseguir el enlace y en caso de que no tengan tarjeta internacional para el Patreon, les tenemos varias opciones de pago e igualmente van a ser incorporados a la comunidad. Allá los esperamos y sin más que agregar, empecemos con el video de hoy. Para hablar de la historia de la Gran Colombia, primero debemos hacer varias aclaraciones. La primera de ellas es que la Gran Colombia realmente se llamaba República de Colombia. El término Gran Colombia fue creado después por la historiografía para llamar a aquel estado que existió de 1819 a 1831 y que fue la reunión geográfica, militar y político-administrativa de la antigua Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de Nueva Granada y las provincias de Quito y Guayaquil, y así poder diferenciar a aquel estado de la actual República de Colombia que conocemos contemporáneamente. En segundo lugar, la Gran Colombia no debió su nombre a la actual República de Colombia, puesto que en aquel momento ese territorio existía bajo la denominación de Virreinato de Nueva Granada. Pero una vez creada y después disuelta, la República de Colombia originaria, en 1831, surge en ese territorio la República de Nueva Granada, que en medio de conflictos internos varias décadas después, en 1863 cambia su nombre a Estados Unidos de Colombia y luego en 1886 es que pasa a llamarse como la actual República de Colombia. De manera que lo que hoy día conocemos como Colombia utiliza su nombre de aquella antigua República de Colombia, a pesar de que ese nombre simbolizaba la unión de Venezuela, Nueva Granada y Quito. En tercer lugar, tanto la bandera como el mismo nombre que utiliza la Gran Colombia fueron producto de la mente de un venezolano, Francisco de Miranda. Colombia o Colombella era el nombre que Miranda había ideado en 1783 en su proyecto de emancipación del continente americano. Esto en honor a Cristóbal Colón, bajo la idea de que el viejo imperio de los españoles sería el nuevo imperio de los americanos o colombianos, que para él significaban una misma cosa. A su vez, la bandera tricolor, la que adoptaría la Gran Colombia y los tres países que surgieron después de su disolución, fue izada por primera vez en la historia en agosto de 1806 en las costas de la ciudad de Coro por el mismo Francisco de Miranda en sus expediciones de aquellos años. Por lo tanto, la bandera, el emblema y el proyecto de unión de Colombia son creaciones venezolanas que surgieron en la mente de Francisco de Miranda, fueron evolucionando y se materializaron a su manera con la espada del libertador Simón Bolívar y los demás líderes de la guerra de independencia. Así que hablemos ahora de cómo surgió aquella Gran Colombia y de los sucesos que condujeron a la tendencia separatista de Venezuela. La nueva idea de Colombia, ahora como unión de Venezuela y Nueva Granada primero y después de Quito, surge en la mente del libertador durante los primeros años de la Guerra de Independencia.
Al ver Simón Bolívar cómo ambas naciones perdían, en medio de la anarquía y las discordias civiles, la independencia que recientemente habían proclamado, resuelve que era necesario conformarlas como un solo país y así consolidar una unión que les permitiese defenderse y expulsar a los realistas del continente. Así lo refleja por primera vez cuando sale de Caracas hacia Cartagena, luego de la caída de la Primera República de Venezuela, y publica en diciembre de 1812 su célebre Manifiesto de Cartagena. En dicho documento, Bolívar apunta que es indispensable para la seguridad de la Nueva Granada y la reconquista de Caracas, y afirma que los realistas harían todo lo que estuviese a su alcance para arrancar, abro comillas, las semillas y hasta las raíces del árbol de la libertad de Colombia, cierro comillas. Por tanto, termina diciendo, el honor de la Nueva Granada exige imperiosamente escarmentar a esos osados invasores persiguiéndolos hasta sus últimos atrincheramientos. Como su gloria depende también de tomar a su cargo la empresa de marchar a Venezuela a libertar la cuna de la independencia colombiana, sus mártires y aquel benemérito pueblo caraqueño. Y efectivamente, durante 1813 Bolívar, con apoyo del Congreso de Nueva Granada, libera el río Magdalena, entra a Venezuela por San Antonio del Táchira, sube a las cumbres andinas, proclama la controvertida guerra-muerte, vence al enemigo y entra triunfante a Caracas el 6 de agosto. Luego, en el mismo año 1813, le escribe una carta al general Santiago Mariño el 16 de diciembre desde Valencia, donde afirma, abro comillas, nuestra seguridad y la reputación del gobierno independiente nos impone, al contrario, el deber de hacer un cuerpo de nación con la Nueva Granada. Si unimos todos en una misma masa de nación, al paso que extinguimos el fomento de los disturbios, consolidamos más nuestras fuerzas y facilitamos la mutua cooperación de los pueblos a sostener su causa natural. Divididos seremos más débiles, menos respetados de los enemigos y neutrales. La unión bajo un solo gobierno supremo hará nuestra fuerza y nos hará formidables a todos. Sin embargo, cae la Segunda República liderada por Bolívar en 1814 y desterrado en Kingston, Bolívar escribe su carta profética, la famosa Carta de Jamaica, donde plasma lo siguiente relativo a Colombia. La Nueva Granada se unirá con Venezuela si llegan a convenirse en formar una república central cuya capital sea Maracaibo, o una nueva ciudad con el nombre de Las Casas en honor a este héroe de la filantropía. Esta nación se llamaría Colombia como un tributo de justicia y gratitud al creador de nuestro hemisferio. Comprendió pues Bolívar que la suerte de ambas naciones había quedado unida por la guerra de independencia, pues a ambos países les convenía y de hecho practicaron la defensa mutua contra las pretensiones de la corona española y nada perderían si entre ellos se consolidase una unidad política. Así que la Gran Colombia nace como obra de la Guerra de Independencia y de las ideas sembradas por Miranda que germinaron en el genio de Bolívar. Pero aún se trataba de una idea y no de una república concreta. Así, con este objetivo en su cabeza, Bolívar emprende la expedición de los Cayos y desembarca en Barcelona el 1 de enero de 1817. En el oriente, derrota una parte de los realistas y logra darle forma al gobierno de la República de Venezuela, estableciendo las condiciones necesarias para luego reunir en Angostura del Orinoco, hoy Ciudad Bolívar, un congreso que cambiará los destinos de Venezuela y de Nueva Granada. El 15 de febrero de 1819 se instala el Congreso de Angostura, en el que el Libertador pronuncia uno de sus discursos más emblemáticos, presentando su proyecto de constitución, a la vez que es redactada la Ley Fundamental de Colombia, cuyo primer artículo reza de la siguiente manera: las repúblicas de Venezuela y la Nueva Granada quedan desde este día reunidas en una sola, bajo el título glorioso de la República de Colombia. Al final de ese año 1819, aquellos mismos hombres de la mano de los neogranadinos liberan la Nueva Granada del mando realista. Así, en febrero de 1820, aquella Ley Fundamental de Colombia, que había sido aprobada en un principio en el Congreso de Angostura, ahora era promulgada en territorio neogranadino por el general Francisco de Paula Santander.
sumándose sí ahora oficialmente a aquella unión colombiana que tuvo sus orígenes en Venezuela. Para 1821, luego de varios combates, dificultades y una vez liberada casi la totalidad de Venezuela con la batalla de Carabobo, el Congreso de Cúcuta, llamado para darle forma constitucional a la Unión de la República de Colombia, logra sesionar y aprueba en agosto la Constitución de la República de Colombia. Colombia quedaba así dividida en 7 departamentos: Orinoco, Venezuela, Zulia, Boyacá, Cundinamarca, Cauca y Magdalena. Cada uno de los departamentos sería dividido en provincias. Estas provincias se dividirían en cantones y estos en parroquias. Cada departamento tendría su intendente y cada provincia su gobernador. Y como capital de aquella república quedaba designada Bogotá, sede de la Alta Corte de Justicia, del Congreso, del Senado y del Poder Ejecutivo. A la sazón de los hechos, Bolívar es designado presidente de la República de Colombia y Santander vicepresidente de la Unión. Luego de esto, el 9 de octubre, Bolívar asume facultades extraordinarias para emprender la campaña del sur. Dicha campaña tenía como objetivo principal terminar de expulsar a los realistas del continente para así garantizar la existencia y seguridad de Colombia. Con esta campaña, Bolívar liberta el Ecuador y Perú del mando realista y funda además la República de Bolivia. Pero mientras el libertador va conquistando estas batallas y glorias, se va a ir gestando en su ciudad natal un movimiento que va a conspirar en su contra y que además va a atentar contra la integridad de la Unión de la República de Colombia. Desde el momento en el que nace de manera jurídica, oficial y de facto la República de Colombia con la Constitución de Cúcuta, la Municipalidad de Caracas se llena de conjuras e intrigas y protestas en diciembre de 1821 contra algunos de los preceptos de aquella Carta Magna colombiana, argumentando que, abro comillas, no puede considerarse sancionada por los mismos representantes que la formaron, ni imponer a los pueblos de esta provincia y del departamento de Quito el deber de su estrecha e inalterable observancia, cuando estos pueblos no han tenido parte en su formación. Así rezaba el acta del Cabildo. De todas formas, la idea de la República de Colombia vence y el 3 de enero de 1822 la Municipalidad de Caracas presta juramento a la República de Colombia y acepta adherirse a la forma político-administrativa que había sido sancionada en Cúcuta. No obstante, como dijimos, la provincia de Caracas no estuvo desde el inicio totalmente comprometida con la unión. Sus molestias principales eran que los patricios caraqueños, es decir, la élite caraqueña, no había tomado parte en las discusiones para la formación de Colombia que se había tenido en Cúcuta en 1821, pues todavía se encontraban en ese momento sometidos por la corona española bajo mando realista. Tampoco les agradaba la figura del intendente del departamento, un cargo público previsto en la Constitución que era nombrado directamente por el Ejecutivo en Bogotá, mermando así lo que ellos consideraban su autonomía como departamento. Y finalmente veían con recelo que la capital de la República sea Bogotá y no Caracas, ciudad que desde el primer momento de la independencia e incluso desde la colonia había sido la voz pionera y más prominente en aquella gesta y cargaba las riendas de sus propios asuntos. Amén de este descontento, se forma en la capital lo que historiadores como Manuel Vicente Magallanes han llamado como el Partido de Caracas, que con el tiempo pasaría a ser el Partido Separatista. Esta agrupación estaría integrada en un principio por los pocos políticos caraqueños del Congreso de 1811, cuando se había dado la Primera República, que habían logrado sobrevivir a aquella guerra de independencia y que en su hora habían abogado por las ideas más radicales. Con el tiempo, el movimiento y las ideas separatistas van ganando terreno en otras regiones y popularidad en distintos sectores. A estos políticos caraqueños se les suman antiguos realistas que habían apoyado a la corona española, sus descendientes inmediatos y los adversarios históricos de Bolívar. Y así poco a poco los miembros del partido separatista, al igual que en los años coloniales, van a ir ocupando puestos en las municipalidades, en los cabildos, en la prensa y en los tribunales.
A estos partidos, entendiendo el partido separatista como la evolución del partido de Caracas, los diferencia sus respectivos propósitos. En una fase inicial, el partido de Caracas abogaba por una reforma a la Constitución de Cúcuta que le permitiera a la antigua Venezuela recobrar su autonomía. Con el paso del tiempo se van creando varias tendencias dentro del partido de Caracas. Por un lado, los federalistas que querían confederar Venezuela y Nueva Granada en un gobierno descentralizado. Luego estaban los reformistas que querían la existencia de la Unión Colombiana, pero de una forma menos centralizada que la contemplada en la Constitución de Cúcuta. Y estaban los separatistas que buscaban la independencia absoluta de Venezuela y su separación de la Nueva Granada. Luego de los sucesos que estamos por narrar, ya para 1829, es que la tendencia separatista ya se había vuelto hegemónica, y es cuando se habla con propiedad de un partido separatista. Por otra parte, es importante mencionar que en oposición a este partido existió también, tanto en Venezuela como en toda Colombia, el llamado Partido Bolivariano, que veían en el Libertador el César necesario para consolidar la unión de la República. Sin embargo, este partido bolivariano va a tener una actuación muy pasiva si se compara con la de sus adversarios. Así que pasemos a ver cómo en Venezuela se da la evolución de estas agrupaciones de hombres que con sus acciones van a cambiar radicalmente el destino de aquella emergente república. Consagrada la Constitución en Cúcuta para 1822, quien es designado para desempeñar el cargo de jefe superior del departamento de Venezuela es el general Carlos Sublet, mientras que el puesto de comandante militar del departamento de Venezuela lo ocupaba un llanero, el general José Antonio Páez, que para efectos prácticos era quien de facto tenía la jefatura indiscutida no solo de Caracas, sino de casi todos los departamentos que van a conformar la futura República de Venezuela. Páez venía ganando su popularidad desde hacía 5 años, en las batallas en las inmensidades de los llanos y sobre todo con el triunfo campaneante en la batalla de Carabobo. Con ello termina de consolidar el respeto y la lealtad no solo de los llaneros, sino de muchos otros hombres de Venezuela que van a ir con él a donde quiera que él, como caudillo, les indique. Para 1824, el vicepresidente Santander dicta un decreto donde ordena el alistamiento departamental de milicias con todos los hombres de 16 a 50 años de edad de cara a una posible reanudación de las hostilidades con España. En diciembre del mismo año, la Municipalidad de Caracas se niega a acatar dicho decreto, argumentando que dichas milicias no estarían bajo el mando del intendente, que era el general Juan Manuel Escalona, sino bajo el mando del comandante militar de Venezuela, que era José Antonio Páez. Para diciembre de ese año ocurre un ataque al parque militar de Petare y José Antonio Páez aprehende a los asaltantes, pero no los entrega ni al intendente Escalona, ni al jefe del departamento Carlos Sublet, ni a la Corte Superior, sino que él mismo planea juzgarlos militarmente. Esta acción de Páez es notificada al Ejecutivo en Bogotá, que le exige en febrero de 1825 entregar a los capturados. Viendo estas disensiones entre Páez y la Municipalidad de Caracas, el desacato de la municipalidad al decreto de reclutamiento de Bogotá y unos que otros sucesos violentos, con guerrillas que todavía eran leales al rey, Santander pasa una nota al Congreso alertando de los crecientes problemas y el clima de malestar que existía en Caracas. Al mismo tiempo denuncia la existencia de un partido que tenía por objetivo, abro comillas, concitar en una palabra el odio de la masa del pueblo contra las instituciones, leyes, Congreso, Ejecutivo y toda clase de autoridades, cierro comillas. En este sentido, usando facultades extraordinarias dadas por el Congreso, facultades a las que los caraqueños se oponían, Santander emite un decreto el 10 de marzo de 1825 en el que le otorgaba más poder al comandante militar de Venezuela, que era Páez. Estos poderes especiales se le eran dados para causas relativas al combate de guerrillas y al combate de conspiradores, que era quien en un principio le correspondía legalmente recibir aquellos poderes especiales que se le fueron conferidos a José Antonio Páez. La reacción de la Municipalidad de Caracas no se hace esperar y encuentran en el decreto violaciones directas a la Constitución colombiana.
Cabe acotar que en ese momento Páez y la Municipalidad de Caracas tenían objetivos distintos que no coincidían entre sí. La Municipalidad de Caracas, si bien no se atrevía a formar un movimiento formal contra la Unión Colombiana, sí mostraba una creciente tendencia a realizar la separación. Y por el lado de José Antonio Páez, el caudillo guerrero y llanero, poco le importaba perderse en esas intrigas políticas mientras que mantuviese intacto su prestigio militar y tuviese bajo su mando al ejército, bien sea bajo la bandera de la República de Colombia o la de Venezuela. En este sentido, el 29 de diciembre de 1825, José Antonio Páez publica un mando para hacer cumplir el decreto de alistamiento de milicias que había sido dictado por Santander en aquel entonces. Este decreto había quedado olvidado y sin acatamiento por parte de la Municipalidad de Caracas, pero Páez hacía esto con el propósito de aumentar el número de soldados a su disposición. Pocos fueron los vecinos que acudieron a aquel alistamiento y se renueva el llamamiento del mismo el 6 de enero de 1826, no concurriendo al mismo más de 800 vecinos. Esta situación enfurece a Páez, quien ve vilipendiada su autoridad por la Municipalidad de Caracas y otros políticos caraqueños que estaban jugando en contra del alistamiento. Así que amenaza a los periodistas que incitaban al incumplimiento del decreto de alistamiento y llega a insinuar la eliminación de la libertad de imprenta, a la vez que manda a los batallones Anzoátegui y Apure a encarcelar a cuantos ciudadanos viese en las calles con actitud sospechosa. El intendente Juan Manuel Escalona frente a esta situación interviene y logra que fuese realizado el alistamiento de milicias de forma pacífica el 9 de enero. Al mismo tiempo, el intendente Escalona da cuenta de lo sucedido al Ejecutivo en Bogotá y la Municipalidad de Caracas se suma a la queja del intendente respecto a la actitud de José Antonio Páez, dirigiéndose a la Cámara de Representantes de la República de Colombia. Todo esto deviene en que el Senado de Colombia declara suspendido de la comandancia militar del Departamento de Venezuela al general José Antonio Páez el 27 de marzo de 1826. Santander, por su lado, quien recordemos es el vicepresidente de la República y segundo al mando de Bolívar, eleva a ese puesto de comandante militar al intendente Juan Manuel Escalona y además llama a Páez a comparecer frente al Senado de Bogotá por sus acciones en Caracas. José Antonio Páez cede tranquilamente su cargo a Escalona y por un momento piensa en comparecer en Bogotá. De manera que en lo que respecta a lo que luego sería el movimiento separatista de la Cociata, José Antonio Páez fue primero una ficha neutral, entre comillas, que no abogaba por la separación de Venezuela, siempre que tuviese su brazo armado a su mando. Más bien en un principio era el blanco predilecto para los ataques desde la Municipalidad de Caracas, que opinión de estos, Páez era una suerte de funcionario más del gobierno de Bogotá. Pero todos estos sucesos van creando en el general Páez dos descontentos bastante marcados. El primero será un rechazo a los, abro comillas, jurisconsultos y letrados de las municipalidades, que según él actuaban en detrimento de los militares. Y el segundo rechazo será contra el vicepresidente Santander, quien no solo nombra al intendente Escalona, el acusador de Páez, como nuevo comandante militar cuando lo destituye de su cargo, sino que la razón técnica para destituir a Páez además era que él había hecho cumplir el decreto de alistamiento que el mismo Santander y Bogotá habían promulgado y que la Municipalidad de Caracas más bien había retrasado para su cumplimiento. En su autobiografía, Páez recuerda los sucesos de 1826 como, abro comillas, una época dolorosa para mí, época de recuerdos que aún me atormentan y que quisiera borrar del libro de mi vida, cierro comillas. Lo cierto es que en esta época dolorosa, Páez tiene pensado ir a comparecer ante el Senado de Colombia, pero antes de que lo hiciera, llega un hombre peculiar, de los mismos letrados que él rechazaba, a convidarlo a que desobedeciera las leyes de Colombia y que no compareciera ante nadie en la lejana Bogotá. Se trataba del doctor Miguel Peña, eminente jurisconsulto y letrado, de notable participación en la independencia, con una elevada capacidad para el juego político y reconocido hombre de intrigas y maquiavélico. Ya se verá cómo el influjo que tuvo el doctor Miguel Peña en José Antonio Páez va a ser decisivo en el desenvolvimiento de la separación de Venezuela de la Unión Colombiana.
Miguel Peña, como ya hemos dicho, era poseedor de una inteligencia asombrosa para los asuntos jurídicos y era de carácter astuto, locuaz, calculador y detallista. El mismo Bolívar le decía a Santander, abro comillas, el doctor Peña es un hombre vivo, de talento, audaz, y conviene mucho que usted lo mantenga al lado del gobierno, halagado con la esperanza de un alto destino, y que por ningún pretexto vaya a Venezuela para que la patria, usted y yo, no tengamos algún día algo que llorar. Ocurre que el doctor Miguel Peña había sido miembro de la Alta Corte de Justicia de Colombia en Bogotá entre 1821 y 1825. Pero a raíz de dos problemas tenidos en aquel entonces por petición de Santander, el Senado lo va a citar acusándolo de malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito. Pero el doctor Miguel Peña parte hacia Valencia para no comparecer. El doctor Peña y José Antonio Páez coinciden en Valencia, donde el doctor Peña, mediante su habilidad cortesana, se gana el favor del centauro de los llanos y se convierte en su asesor. Ambos congeniarán, entre otras cosas, debido al rechazo que Páez tenía ya contra los jurisconsultos y letrados y contra el vicepresidente Santander. Y el doctor Peña le ofrecía la posibilidad de contraatacar contra Santander y todo lo que le había hecho allá en Bogotá. Volviendo a los hechos, el 27 de abril de 1826, la Municipalidad de Valencia, ciudad en la que Páez estaba residenciado, se reúne en cabildo extraordinario para conversar varios asuntos relativos a la precaria situación del ejército. Por un momento se creyó culminado el cabildo, hasta que uno de los cabildantes toca el tema de la pronta comparecencia que el excomandante Páez tenía que prestar en Bogotá. Ante esto, la municipalidad se cuestiona si se podía suspender la destitución de Páez. Para ello consultan con los abogados José Antonio Borges, Jerónimo Windy Boxel y Miguel Peña, y los tres resuelven que no podía hacerse nada para revertir la destitución, al igual que no podía anularse la orden de comparecencia. Pero cuando todo se da por concluido, se produce una repentina ola de violencia en la ciudad de Valencia, presumiblemente orquestada por los que querían consumar la rebelión, y en medio del desenfreno resultan asesinadas 3 personas y se cometen múltiples robos y asaltos a mano armada. La situación de descontrol hace aparecer a Páez como aquel capaz de imponer la paz y la tranquilidad. Por tanto, el día 30 de abril, el Cabildo vuelve a reunirse, ahora con la firme convicción de consumar la rebelión, argumentando el descontento del pueblo por la destitución de Páez como comandante. Para ello, el Cabildo de Valencia cita al gobernador de la provincia, don Fernando Peñalver, para pedirle que repusiera a Páez en su cargo de comandante. Fernando Peñalver se niega e increpa a Francisco Carabaño, jefe del Estado Mayor e involucrado en la conjura, para que cumpliese su deber de mantener el orden y frenar la conspiración que estaba llevando adelante José Antonio Páez. Carabaño, jefe del Estado Mayor, y los demás conspiradores replican a Peñalver con gritos y salen a la calle hacia la residencia de Páez para trasladarlo entre vítores y aclamaciones hasta el Cabildo, que era la sede de la municipalidad. Nacía formal y abiertamente el movimiento de la Cociata. Con Páez presente en el Cabildo, este aprueba su restitución al cargo de comandante militar de Venezuela, y Páez, sin pensarlo 2 veces, acepta de nuevo su antiguo cargo, jurando desobedecer las órdenes que de ahora en adelante llegaran desde Bogotá. Por solicitud del Cabildo de Valencia, las municipalidades de otras ciudades como Maracay, Calabozo y hasta la de Caracas, que hasta hace poco le era contraria a Páez por ejecutar los decretos proclamados en Bogotá, se terminan adhiriendo a su nombramiento como comandante militar de Venezuela, pues veían en él una posibilidad para multiplicar sus influencias en la ya creciente tendencia separatista. Pero esto lo había logrado en la medida que también encarnaba el interés de abogados, jurisconsultos, letrados y la misma municipalidad de Caracas para consumar sus intereses de separar a Venezuela de la Gran Colombia, convirtiéndose sin necesariamente planificarlo en la cabeza visible del movimiento La Cociata, que buscaba la independencia de Venezuela de la Unión Colombiana.
A los pocos días, el 11 de mayo, Páez, asesorado por el doctor Peña, concurre a una asamblea en Valencia en la que se conviene hacer un llamamiento al libertador Simón Bolívar para que ratificara a Páez como jefe civil y militar de Venezuela y así adelantar una convención nacional para ajustar la Constitución de Cúcuta a las costumbres y situaciones de Venezuela. 3 días después, el 14 de mayo, Páez se juramenta como comandante militar y 15 días después, el 29 de mayo, hace el mismo juramento en la Municipalidad de Caracas en presencia de las autoridades del Departamento de Venezuela. Consigue así Páez el máximo galardón en el orden republicano, la comandancia militar, que a efectos prácticos era la fuerza que mandaba y la que era capaz de hacer vencer o de derrotar cualquier movimiento político en dicha región. Al mismo tiempo, como dijimos, consigue el Partido de Caracas, que ya se estaba transformando en el Partido Separatista, una figura bajo la cual amparar sus intereses. De manera intencionada o no intencionada, por más que todavía se invocase el nombre de la Unión Colombiana y el de Simón Bolívar, la verdad es que los sucesos de Valencia suponen una ruptura del hilo de la sujeción de Caracas con el gobierno central colombiano. De allí en adelante lo que ocurre es una degradación progresiva de las relaciones de Caracas con Bogotá. En los meses posteriores en los que fue reinvestido como comandante militar, Páez desempeña el poder sin miramiento de ninguna ley, legislando y ordenando lo que él considerase correcto para la buena conducción de la administración pública, asesorado muy cercanamente por el doctor Peña. El 2 de octubre de 1826, la Municipalidad de Caracas se reúne y resuelve apresurar la formación de aquella gran convención constituyente de Colombia. Y además comisiona al nuevo intendente, Cristóbal Mendoza, para que convoque una asamblea plena para la adopción de un sistema federal en Venezuela. Se instala así esta asamblea el 5 de octubre en el convento de San Francisco y se ratifica por unanimidad la intención de adoptar el sistema federal. Se conviene no alterar ni desobedecer las leyes de Colombia en tanto no fuese necesario. Y además se convoca una asamblea provincial para noviembre con el objetivo de hacer la petición al Congreso de Colombia para que celebrase la gran convención constituyente con el fin de reformar la Constitución de Cúcuta. En este sentido, el 1 de noviembre tiene lugar la asamblea provincial con representantes de todo el departamento de Venezuela. Esta es presidida por el intendente Cristóbal Mendoza. En esta asamblea explota sin disimulo la facción más radical y separatista que querían la independencia absoluta, argumentando que Colombia ya estaba de hecho disuelta y que no tenía ningún sentido seguir obedeciendo un gobierno que no existía y que no debía esperarse una convención constituyente que igual no se iba a reunir. El jefe de aquella facción, Juan Iribarren, arremete contra el presidente de Colombia, Simón Bolívar, diciendo que este era contrario a la reforma constitucional y que quería socavar la libertad de Caracas. Ante esta situación, son leídas las instrucciones enviadas por el Libertador desde Lima frente a aquella situación. El Libertador se encontraba bastante lejos en una situación bien compleja y difícil en la ciudad de Lima. Aún así envía unas instrucciones en las que dice que no se opone a la reforma, sino que al contrario quería acelerarla para poder también acabar con las disensiones civiles que había en Colombia. Esto calma los ánimos de la Asamblea Provincial, que resuelve finalmente dirigir pacíficamente una representación al Congreso de Colombia con el fin de que se realizara y participaran en aquella convención constituyente. Pero los más adeptos a la independencia absoluta y separación de Venezuela de Colombia no quedan satisfechos y resuelven constituir una asamblea popular en Caracas el 7 de noviembre para exigir una federación venezolana sin consultar al gobierno en Bogotá. José Antonio Páez, acompañado del doctor Peña, interviene en aquel debate y recuerda que el 30 de abril había jurado que no obedecería ninguna orden de Bogotá y que mantendrá su juramento. A la par que dice que si el pueblo de Caracas estaba decidido a emprender la separación definitiva, él no sería obstáculo. Esta asamblea popular decide que Páez debía organizar los colegios electorales contemplados en la Constitución de Cúcuta para formar el Congreso Constituyente venezolano,
con la intención de separar formalmente a Venezuela de la Gran Colombia. José Antonio Páez decreta así que para el 10 de diciembre del mismo año 1826 deberán reunirse los colegios electorales para empezar a sesionar el 10 de enero de 1827. Pero llegado diciembre estallan diversas escaramuzas violentas entre los separatistas más radicales y los bolivarianos que todavía defendían el proyecto de la Unión Colombiana. Los bolivarianos veían en los miembros de las municipalidades de Caracas y de Valencia una traición directa al libertador Bolívar. A medida que se intensificaban estos conflictos, el país se encontraba a las puertas de un posible conflicto o guerra civil. Pero a mediados de diciembre de 1826 llega la noticia de que Simón Bolívar, consternado por la situación de Venezuela, estaba haciendo ya preparativos para dirigirse hasta Caracas para resolver aquellos conflictos. Apenas se supo en Caracas de la pronta venida del Libertador, los separatistas frenaron sus asambleas y los simpatizantes de la separación de Venezuela, como José Antonio Páez, más bien se apresuraron a celebrar la inminente llegada de Bolívar al país. Simón Bolívar llega a Puerto Cabello el 31 de diciembre y el 1 de enero de 1827, como presidente de Colombia, publica un decreto en el que dice: nadie podrá ser perseguido ni juzgado por los actos, discursos u opiniones que se han cometido con motivo de las reformas, cierro comillas, indultando así de esta forma a todos los involucrados en los sucesos del año 1826 y ratificando a Páez como el jefe superior de Venezuela, tanto en lo civil como en lo militar. A este efecto, Páez, siempre aconsejado por el doctor Peña, emite desde Valencia un decreto en el que establece que, abro comillas, desde este momento queda reconocida y será obedecida en toda su extensión la autoridad de su excelencia el Libertador en calidad de presidente de la República. El 13 de enero, unos días después, la ciudad de Caracas recibe nuevamente a Bolívar y se celebran fiestas ofreciendo banquetes en honor del regreso del hijo más ilustre de Caracas. En Venezuela la situación era muy precaria por donde se le viera, por lo que Bolívar se dedica enérgicamente desde el gobierno a atender toda clase de asuntos. El historiador José Gil Fortul diría que la unión de Venezuela con Nueva Granada fue, abro comillas, más bien motivo de atraso que de progreso. La agricultura estaba destruida, las universidades no producían conocimientos ni rentas, la administración pública tenía sus arcas vacías y la justicia solo se veía reflejada en el papel. Bolívar, ¿cómo puede buscar remediar algunos de estos problemas? Pero muy pronto, en julio, para atender otros asuntos, debe salir de Venezuela para no volver a pisar su tierra natal. Lo llaman los otros problemas de Colombia, que cada vez crecían más y conducían a aquel estado a la anarquía. El movimiento separatista de la Cociata no fue el único factor que reflejaba esa desintegración de la Gran Colombia. Otros sucesos de diversas índoles van contribuyendo al fallecimiento prematuro de la Unión Colombiana. En enero de 1827, en los departamentos de Quito, Guayaquil y Azuay, estallan algunas escaramuzas y revueltas que desconocen las leyes colombianas y que decían solo aceptar la autoridad de Bolívar, quien, de no convocar el tan ansiado Congreso Constituyente o Gran Convención, según el habla de la época, iban a constituirse como estados de forma independiente. El Congreso de Colombia, como le tocó hacer a Bolívar con Venezuela, ofrece indultos y busca remediar la situación con estos departamentos para hacer obedecer su autoridad. En medio de esta situación de creciente anarquía, estando Bolívar todavía calmando los ánimos en Venezuela en febrero de 1827, Bolívar decide enviar su renuncia como presidente de Colombia al Congreso. Y aunque los partidarios de Santander en el Congreso intentan hacer que se apruebe dicha moción, el Congreso rechaza la renuncia y Bolívar sigue siendo presidente. Aún así, desde el mismo Congreso, diversas facciones van a hacer todos sus esfuerzos por censurar y rechazar todos los decretos extraordinarios que el Libertador va a dictar en uso de sus facultades. De manera, como dijimos, que en medio de crecientes problemas, Bolívar se va de Venezuela y regresa en septiembre de 1827 a Bogotá para tomar las riendas de Colombia después de su larga ausencia.
Pero Bolívar no se encuentra con el panorama alentador de 1821 cuando se va al sur, sino que se topa con un partido de oposición cada vez más fuerte y organizado. Este partido se llamaba a sí mismo como liberal o santanderista y llamaba a los seguidores de Bolívar como godos o serviles. La dirigencia de este partido santanderista estaba a cargo del mismo vicepresidente de la República Santander, así como de los doctores Vicente Azuero y Francisco Soto, quienes fomentan todo tipo de propaganda y de odios contra Simón Bolívar, pintándolo como alguien proclive a la tiranía, al despotismo militar y como enemigo de las leyes. Particularmente Santander y Azuero inundaban la prensa de Nueva Granada con artículos atacando las actuaciones del Libertador. El historiador José María Groot sintetiza en las siguientes palabras la situación en aquella región, abro comillas. Se había trabajado mucho por el partido en arruinar el crédito del Libertador fuera y dentro de las cámaras, ya por medio de los periódicos, ya por medio de hojas sueltas en estilo virulento y otras aparentando imparcialidad, y en fin por medio de discursos en reuniones particulares. El atrevimiento fue entonces grande. No se le daba ya otro título al Libertador en los corrillos y en las calles que el de tirano, y hasta aplicándole epítetos ridículos. Había habido anteriormente en Bogotá un loco despreciable a quien le había dado por andar vestido con harapos militares y lo llamaban longaniza. A este asimilaban al Libertador, llamándolo por el mismo nombre, principalmente los estudiantes seguidores de Azuero. Cierro comillas. Lo cierto es que la situación en la Gran Colombia, desde el Orinoco hasta las sierras del Ecuador, era por todos lados problemática y diversos grupos estaban empezando a tener a Bolívar como enemigo común. De manera que la gran mayoría de los actores políticos en la escena convienen que para solventar los problemas se debía celebrar cuanto antes la Gran Convención para cambiar la Constitución de Cúcuta de 1821. A este efecto se emplean los meses finales de 1827 para realizar los formalismos necesarios para la instalación de esta convención constitucional, que va a contar con representantes de todos los departamentos de la República de Colombia. La convención se realiza en el cantón de Ocaña e inicia sus sesiones el 9 de abril de 1828. Se erigen así en Ocaña dos bloques prominentes en aquella convención: los centralistas o bolivarianos, que abogaban por la existencia de una sola república fuerte y vigorosa, liderados por Simón Bolívar, para que aquella república le haga frente a las anarquías locales. Y estaban los federalistas, bajo la tutela directa de Santander, quien era al mismo tiempo brazo derecho como presidente y también enemigo número uno de Simón Bolívar. Santander busca acelerar estas divisiones. Pero la convención era reflejo del creciente estado de disgregación de aquella república, y los constituyentes no logran ponerse de acuerdo sobre los grandes temas. Abundaban los gritos e insultos entre las distintas facciones y terminaba esto, como podía esperarse, en un total desacuerdo en aquella convención, con una amenaza incluso de guerra civil en el seno de Colombia. Simón Bolívar, muy atento a la convención desde Bucaramanga, frente a la seria amenaza de guerra civil y creciente anarquía, decide intervenir en la situación. Como presidente de Colombia, el 24 de junio, resuelve desconocer los efectos de la Convención de Ocaña y, secundado por varias municipalidades de la nación, entre ellas las de Caracas, que jura conjunto a Páez obediencia absoluta a su persona, decide ejercer el mando supremo de la República, eliminando la vicepresidencia y el Congreso y solo dejando dos cuerpos que lo auxiliarían en su misión para restaurar la paz y la unidad de la República: el Consejo de Ministros y el Consejo de Estado. Estas medidas son aplaudidas en las plazas de no pocas municipalidades de la Gran Colombia, mientras que en otros sectores es rechazada. Comenzaba así la llamada dictadura de Bolívar en 1828, cuyos decretos van a acrecentar de parte de su oposición los deseos separatistas. Entre las medidas dictadas por Bolívar en este periodo, que han sido muy discutidas por todos los historiadores, resaltan el aumento del fuero militar, la imposición del catolicismo como religión de Estado, el restablecimiento de los conventos católicos, la suspensión de la libertad de imprenta, la eliminación de las municipalidades y la prohibición de las sociedades secretas como la masonería.
Todo esto bajo el criterio de los bolivarianos para restaurar el orden y la unidad de la República frente a una creciente amenaza de guerra civil. Uno de estos grupos secretos es el que en septiembre de ese año busca entrar por la fuerza donde se hospedaba Simón Bolívar para acabar con su vida y asesinar al presidente de la República, pero el libertador logra escapar de su casi magnicidio en lo que fue conocido como la Conspiración Septembrina. Sin embargo, mientras aquella oposición neogranadina actuaba en contra de Bolívar, buscando incluso asesinar al jefe de Estado, ¿qué estaba sucediendo en Venezuela? Que hace tan solo 2 años venía manifestando incesantes deseos de un cambio en lo tocante a su organización. Lo cierto es que por estos días a los venezolanos solo les interesa lo que puedan hacer en favor de su autonomía local, sea bajo la bandera de Colombia o no. A simple vista parecía una postura contradictoria si se comparaba con la adoptada durante el año 1826. Pero la verdad es que con Bolívar como jefe supremo de la Unión, sin Congreso y sin municipalidades, poco es lo que se podía hacer formalmente para mover los hilos en pro de una separación. Por eso, una vez anunciado el fracaso de la Convención de Ocaña, apelan a reconocer la autoridad suprema de Bolívar, esperando que de él pudiesen obtener esa autonomía que tanto anhelaban. A su vez, antes de terminar ese año, 1828, se habían levantado en Popayán los neogranadinos José Hilario López y José María Obando, y además estaba en curso una guerra con el Perú por la invasión de estos a territorio colombiano. A esta pesada situación bélica se le une la situación económica de Colombia, que a pesar de los empréstitos y las deudas, su inestabilidad política le impedía un desarrollo agrícola e industrial y económico adecuado. En diciembre de 1828, Simón Bolívar fija para el 2 de enero de 1830 la celebración de un nuevo y próximo Congreso Constituyente y ratifica su dictadura hasta que fuese instalado este Congreso. Comenzaba así un fatídico año 1829, que no transcurre en absoluto en paz. No se había terminado la guerra con el Perú cuando estallaba otra insurrección, esta vez a manos de José María Córdoba en Antioquia. Eventualmente el Perú es derrotado y también es derrotado el levantamiento de Córdoba en Antioquia. A pesar de todo, se estabiliza relativamente la dictadura de Bolívar, por lo que se abre un pequeño espacio para poder pensar en la forma constitucional y política que se iba a adoptar de cara al término de esta dictadura de Bolívar. Esto hace que se reanuden las riñas entre federalistas, centralistas y hasta unos cuantos que pretendían, para lograr el orden en Colombia, que se estableciera una monarquía. Para esto se reúnen en asambleas populares y congresos a lo largo de Colombia para que cada una de ellas elevaran sus propuestas al Congreso Constituyente. En el caso de Valencia, dicha asamblea popular se celebra el 23 de noviembre. Donde concurren con beneplácito de Páez. Allí Páez, sin inmiscuirse directamente en la cuestión, les lee las órdenes dadas por el Libertador desde Guayaquil, en las que se estipulaba que en aquella asamblea se podía aprobar todo cuanto creyeran conveniente y necesario. En ese sentido, en dicha asamblea resuelven que Venezuela debe separarse totalmente de la Nueva Granada y de Quito, argumentando que las mismas leyes no eran afines para las costumbres y situaciones de cada uno de esos territorios y que la gran extensión territorial de estos departamentos dificultaban una buena administración unificada. La Asamblea exhorta así a los futuros constituyentistas que hagan llegar esta resolución al Congreso para realizar la independencia y la separación por la vía pacífica. Semejante proclamación y declaración en la Asamblea Popular de Valencia era el eco del triunfo indiscutido de la tendencia separatista en Venezuela por encima de la reformista y la federalista. Era además la prueba fehaciente de la derrota de Bolívar y su partido unionista en Venezuela. Lo que comenzó en Caracas en 1821 se había formalizado ahora en Valencia, pero igual debía terminar necesariamente en Caracas ese turbulento año 1829.
2 días después de la Asamblea de Valencia, el 26 de noviembre, la Asamblea Popular celebrada en el convento de San Francisco de Caracas resuelve: número 1, el desconocimiento de la autoridad del general Bolívar. Número 2, continuar las relaciones de paz y de amistad con los departamentos del centro y sur de Colombia. Número 3, la pronta formación de un Congreso Constituyente que integre los departamentos de la antigua Capitanía de Venezuela. Número 4, elevar al general José Antonio Páez como jefe superior de todos los departamentos venezolanos. Luego de esto, en diciembre se desata una campaña contra Bolívar en Venezuela y circulan por el litoral central toda clase de panfletos y diarios atacando la figura de quien hace poco proclamaban como libertador. Luego, el 27 de diciembre, la Asamblea del Convento de San Francisco en Caracas ratifica aquella resolución del 26 de noviembre y le añade una cláusula sobre la separación inmediata, absoluta e innegociable de Venezuela de la Unión Colombiana. La decisión ya había sido tomada. Solo faltaba que fuera oída por el libertador. Como lo había previsto Bolívar en 1828, el nuevo Congreso Constituyente empieza a sesionar en enero de 1830 en Bogotá. A pesar de que era más que un hecho la separación de Venezuela, Bolívar creía que en este Congreso todavía podría realizarse una reconciliación pacífica. A este efecto, Bolívar intenta viajar a Mérida para conferenciar con José Antonio Páez, pero el Congreso se lo prohíbe y en su lugar se llevan a cabo en abril las conferencias de Cúcuta, que era el punto fronterizo entre Venezuela y Nueva Granada y la frontera que Páez había interpuesto a los comisionados de Bogotá de la Unión Colombiana para que no pasaran de allí. Los comisionados de Bogotá iban con la intención de ofrecer un acuerdo amistoso en que Venezuela continuara bajo la República de Colombia, mientras que los comisionados venezolanos iban a explicar y justificar su independencia absoluta y separación de aquella unión. Y al igual que en la Convención de Ocaña, las conferencias de Cúcuta entre ambos grupos fueron infructuosas y terminaron el 22 de abril de 1830. Bolívar había renunciado a la presidencia de la República en marzo, como se había estipulado al inicio de su dictadura, y esperaba a que el Congreso terminara una nueva constitución para ofrecérsela a los venezolanos como un último intento para que regresaran a la Unión. Pero los venezolanos rechazan esta constitución en mayo, pues ya tenían fecha para la reunión del Congreso Constituyente venezolano, que elegiría una nueva constitución solamente para Venezuela. Así, el 22 de septiembre es sancionada oficialmente la Constitución del Estado de Venezuela de 1830, cuyo artículo número 5 reza de la siguiente manera: el territorio de Venezuela comprende todo lo que antes de la transformación política de 1810 se denominaba Capitanía General de Venezuela. Nacía así, de esta forma, la República de Venezuela, que sigue existiendo hasta el día de hoy, y quedaba oficializada su separación de la República de Colombia, que había nacido en el Congreso de Angostura en 1819. En cuanto a Bolívar, vive lo suficiente para ver el desmembramiento de su obra. Llora el asesinato del mariscal Sucre, que para él era la última esperanza de reconciliar a los colombianos. Sufre las inacciones del gobierno de Bogotá, ve con sus propios ojos la desaparición de su fortuna y luego enferma gravemente a finales de ese año, viéndose obligado a retirarse a Santa Marta para morir el 17 de diciembre de 1830. Y para morir también con él la idea de la Unión Colombiana, un proyecto al que le dedica nada menos que las últimas palabras de su testamento, que rezaban: si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. En cuanto a Páez y aquellos que buscaban la autonomía absoluta de Venezuela, verán su proyecto realizado, aunque frente a sí tendrán una nación sin industria, sin agricultura, muy agitada social y políticamente y con falta de ley. De manera que a Páez le va a corresponder, como lo llamó el historiador Tomás Polanco Alcántara, ser el fundador de la República, crear instituciones, organizar la hacienda,
fomentar las bellas artes y ser, en una palabra, la persona que iba a regir buena parte de los destinos del país hasta la mitad del siglo XIX. Al día de hoy se mantienen los aplausos o las melancolías por la desintegración del proyecto que dio pie a la nueva tradición política de una Venezuela independiente y una nueva Granada luego llamada Colombia independiente. Para algunos el proyecto gran colombino era simplemente inviable. Para otros era la única manera de conformar un Estado poderoso que tratara como igual al resto de las naciones del planeta. Algunos señalan que aquella Venezuela bajo la Gran Colombia no ocupaba el puesto que le correspondía en la Unión, mientras que otros afirman que había intereses autonomistas de los venezolanos que no iban a aceptar ser gobernados por más nadie. Lo cierto es que más allá de las pretensiones y actuaciones individuales, esta separación fue un proceso orgánico en el que intervinieron multiplicidad de factores y que en última instancia separó los destinos de Venezuela de los de Colombia. Un proyecto de país que se había vuelto impracticable y que fue disuelto para que pudiesen luego constituirse en sus propios destinos, muy a costa de haber sido ese proyecto fallido, obra del más grande de sus hijos, el libertador Simón Bolívar. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Les recuerdo que nos dan un gran apoyo dejando sus comentarios, dándole me gusta, suscribiéndose al canal, compartiendo el video con todos sus conocidos y dándole a la campana para activar las notificaciones. Les habló Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia. Como siempre les agradecemos por todo su apoyo y muchas bendiciones para todos.